Damos comienzo al acto académico conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Echevarría, catedrático emérito de la Universidad de Puerto Rico, para dictar una conferencia sobre el tema don Andrés Bello y la Universidad Iberoamericana. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, excelentísimos y magníficos señores rectores aquí reunidos de las universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas, excelentísimas autoridades, ilustres autoridades del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, señores profesores y estudiantes, señoras y señores. Agradezco infinitamente el señalado honor que se me ha conferido al requerirme que diga unas palabras en este acto académico que pone fin al encuentro de rectores iberoamericanos organizado por la Universidad de Extremadura a través del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Dedicaré esta conferencia a Andrés Bello y al legado que dejó a la Universidad Iberoamericana por concurrir con los organizadores de este encuentro en que Bello es figura emblemática de nuestra vida universitaria y por estimar además que este legado al que hice referencia no siempre ha sido apreciado y administrado en forma eficaz entre nosotros, por lo que mucho de él es aún tarea por cumplir. No creo necesario extenderme en las aventuras y desventuras de Andrés Bello en sus largos, densos y laboriosos 84 años de vida. Permítaseme solo recordar que nacido en Caracas en 1781 y radicado por largos años en Londres, en 1829, a instancia de Mariano Egaña, que presidió la legación de Chile en Londres cuando Bello prestó en ella servicios y que desde entonces fue su amigo, el gobierno de este país lo invita a desempeñar un cargo en su administración. Bello llegó a Valparaíso con su familia en junio de ese año, de 1829, y a poco andar se constituye en mentor intelectual y moral de la naciente República Chilena. Este magisterio lo ejerció ante todo como redactor primero desde su fundación en 1830, como director luego a partir de 1850 del semanario que bajo el título El Araucano publicaba el gobierno de Chile. Trata en los artículos o ensayos que publica en este periódico de los más diferentes asuntos, en suma, del conjunto de la cultura y de las actividades humanas, como convenía cultivarlas en un país de escasa y pobre formación, pero que se atribuía ya entonces un cierto destino. Más que el relato de los hechos principales de la vida pública de Bello, me parece procedente dedicar unos minutos a caracterizar su personalidad. Pese al siglo en que vivió, a sus marcadas inclinaciones literarias y a su manifiesto talento poético, Andrés Bello no fue un romántico. Hasta podría sostenerse que fue lo contrario de ello, si por romántico se entiende la prioridad de las instancias afectivas y volitivas de la persona sobre las intelectivas en la creación cultural. Antes que romántico, fue un tardío ilustrado, un hombre dispuesto a introducir la razón en ámbitos que suelen eludirla. La obra que Bello cumple a lo largo de su vida manifiesta, según acertadas palabras de Marcelino Menéndez Pelayo, audacia especulativa unida a un firme y clarividente sentido de la realidad. Digamos esto con otras palabras. Por su empeño en disipar las oscuridades recibidas del pasado
y en introducir innovaciones aún respecto de lo que todos aceptan, puede por cierto afirmarse que Bello fue un moderno y que lo fue con esa audacia que Menéndez Pelayo indica. Pero por el sentido de la realidad que el mismo Menéndez Pelayo destaca, freno a la imaginación desorbitada, habría que templar la primera afirmación agregando a ella que Bello, además de moderno, era un conservador y en alguna medida hasta un tradicionalista. Moderno y conservador parecen a primera vista conceptos en pugna. No lo son tanto, empero, si se entiende, según la célebre paradoja de Eugenio d'Ors, que solo en la tradición encuentra su fuente la originalidad genuina. La tensión entre estos términos determinó que Bello a muchos disgustara. Los recios conservadores le reprochaban su modernidad y los exaltados modernos lo hallaban demasiado conservador. Pero Bello lograba, pese a ello, cierto grado de respeto de unos y otros, no solo por la seriedad de sus propuestas, sino por el afán que sus posiciones exhibían de dar con el aristotélico justo medio. Se nos puede observar que estos términos no sirven para caracterizar la personalidad de Bello, porque todos pretendemos en alguna medida innovar respecto de lo que está dado y a la vez preservarlo, porque todos, en otras palabras, somos al par modernos y conservadores. Acepto la objeción, mas solo para añadir que lo propio de Bello fue el carácter acentuado y extremo, dramático, que en él adquirió esta oposición, vale decir, la osadía de sus iniciativas, unida a su decisión de conservar lo mejor que la tradición nos ofrece. La acogida de que Bello fue objeto en Chile, pese a su condición de extranjero, fuente frecuente de suspicacias mezquinas, la aceptación que sus iniciativas lograron en la sociedad chilena deben atribuirse a que la atención mentada de su personalidad correspondía en gran medida a lo que Chile entonces necesitaba y a lo que fue el eje de su política y de su vida social entre 1831 y 1891. Vale decir, una innovación cautelosa respecto de lo que el pasado colonial había sido, con miras a lograr una república ordenada y eficaz. El peso y la ejemplaridad que en Chile adquirió la magna y tan diversa obra de Bello, no solo se explican por el manifiesto valor de ella, sino por la correspondencia señalada entre su contenido y lo que Chile aspiraba entonces a hacer. Obra diversa, en efecto, que abarca desde los programas de la instrucción primaria hasta la legislación civil, desde la ortografía castellana hasta la más delicada poesía. Guardando las distancias, no es exagerado decir que Chile tuvo la suerte de tener en este venezolano ilustre su don Alfonso X el Sabio, y que él supo reinar por persuasión en la cultura, sin trono ni cetro, sin más poder que el escaso que en su persona los gobernantes quisieron delegar. Tras esta breve semblanza, me parece necesario aludir a algunos de los grandes temas y preocupaciones que animaron la existencia de Bello y en las que podremos ver proyectada su personalidad. Había pensado extenderme sobre el modo como vive Bello, conforme a su interna polaridad, el conflicto tan propio de su época entre las ciencias y la religión. Prefiero ahora dejar fuera el tratamiento de este tema a fin de no prolongar en demasía esta conferencia. Insistiré en otro de los grandes temas de Bello, su preocupación por preservar la unidad de la lengua española. En la memoria presentada al Consejo de la Universidad, de que era rector, el 11 de mayo de 1854, se lee, cito, «La incorrección gramatical y el abuso de los neologismos deslucen nuestra literatura en todas sus ramas, en los trabajos del foro, en los discursos académicos, en las discusiones políticas, en las producciones de la oratoria sagrada. Fuera de unas pocas y bien conocidas excepciones, todo lo que sale de nuestra prensa lleva esta desgraciada estampa. Mas apenas el Bello conservador ha expresado esta convicción suya, sale a su encuentro el Bello moderno, liberal, ilustrado, a poner las cosas en su punto. Cito, «Digo el abuso de los neologismos, porque me sentiría poco dispuesto a elogiar el mezquino purismo que aspirase a estereotipar los idiomas y que cuando todo progresa, cuando pululan en todas las ideas originales y creaciones portentosas, se obstinase en revestirlas con el ropaje de otros siglos que no alcanzaron ni a vislumbrarlas». Hasta aquí la cita.
Bello no hace sino resumir en esta memoria lo que ya había afirmado en el discurso de instalación de la universidad. Cito: «Yo no abogaré jamás», se lee en este, «por el purismo exagerado que condena todo lo nuevo en materia de idioma. Creo, por el contrario, que la multitud de ideas nuevas que pasan diariamente del comercio literario a la circulación general exigen voces nuevas que las representen». Hasta aquí la cita. Mas a esto agrega poco después palabras de cautela, cito: «Se puede ensanchar el lenguaje, se le puede enriquecer, se puede acomodarlo a todas las exigencias de la sociedad y aún a las de la moda, que ejerce un imperio incontestable sobre la literatura, sin adulterarlo, sin viciar sus construcciones, sin hacer violencia a su genio. Hay más», agrega Bello, expresando el temor que le inspira la posible disgregación de la lengua castellana. «Demos anchas a esta especie de culteranismo, demos carta de nacionalidad a todos los caprichos de un extravagante neologismo, y nuestra América reproducirá dentro de poco la confusión de idiomas, dialectos y jerigonzas, el caos babilónico de la Edad Media. 10 pueblos perderán uno de sus vínculos más poderosos de fraternidad, uno de sus más preciosos instrumentos de correspondencia y comercio». Hasta aquí la cita. Bello ve el cuidado y la preservación de la lengua castellana contra el fondo de un conveniente estudio del latín, que no solo facilita el aprendizaje de otros idiomas, sino que sirve de guía para el recto uso del propio, hablado y escrito, según dice en el discurso de 1848 con motivo del aniversario de la universidad. Ya antes, en un número del Araucano de 1834, polemizando contra lo sostenido por José Miguel Infante en el Valdiviano Federal, había escrito Bello que, cito: «Es difícil hablar con propiedad el castellano si no se posee la lengua madre de que se derivan casi todos sus vocablos y frases, y a la que en constitución y genio se asemeja tanto». A esta preocupación por el tema de la lengua, al que luego se añade el imperativo de lograr una efectiva alfabetización de la población de Chile, de la cual, según datos de la memoria presentada en 1859, solo 8,58% de los hombres y 4,89% de las mujeres sabía leer, debe vincularse la iniciativa de Andrés Bello relativa a la ortografía del castellano. Ya en Londres, en la Biblioteca Americana, revista que fundó en 1823 en colaboración con su amigo Juan García del Río, había entrado en polémica con la Real Academia Española, acusándola de haber sido demasiado tímida y poco consecuente en esta materia, no yendo hasta donde debería haber ido. Según Bello y García del Río, las reglas ortográficas deberían fundarse tan solo en la pronunciación y no en el origen de las palabras y la historia de la lengua, ni en el uso generalizado de la escritura. Esto implica que a cada sonido elemental corresponda invariablemente una letra, y a cada letra, con la misma invariabilidad, un sonido. Arguyen los autores que el castellano es quizás el único idioma en Europa que no tiene más sonidos elementales que letras, por lo que se presta bien para la adopción de esta ortografía, que habría de facilitar en considerable medida el arte de leer y de escribir. Más tarde, en 1843, el escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, residente a la sazón en Santiago, presentó una memoria a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, en la que proponía que las repúblicas españolas del Nuevo Mundo, esta es su expresión, adoptasen la ortografía reformada según las indicaciones ofrecidas por la Biblioteca Americana. Bello obtuvo que dicho cuerpo aprobara en su mayor parte y con variaciones no sustanciales la innovación ortográfica que él mismo había propuesto en Londres. Esta es la razón de por qué, por más de medio siglo, se usó generalmente en Chile una ortografía diferente de la de los demás países de lengua española. Dígase aquí, por fin, para completar la referencia a la labor de Bello en relación a la lengua castellana, que a su paciente e ingente labor se debió la adhesión más correcta y esmerada que se hubiese producido del poema del Cid, destacada contribución de un hispanoamericano radicado en Chile a la literatura española, la cual, por cierto, Bello veía como patrimonio común de todos los pueblos hispanoamericanos.
Se ha visto que es propósito fundamental de Bello conservar el vínculo con España y con aquellos países que todavía entonces eran designados como repúblicas españolas, mediante de una parte la preservación de la lengua, arraigada en el latín por cierto, pero agilizada por neologismos y simplificada en su ortografía, y de otra, mediante el estudio y cultivo del acervo de una literatura común. Este respeto por el pasado y por la tradición hispánica en especial no le impide a Bello, con todo, auspiciar que dichas repúblicas se creen un perfil cultural propio. No es de extrañar, según esto, que en el discurso que pronunció como rector de la Universidad de Chile en 1848, señalara Bello que la ley orgánica de esta institución ha querido, cito, que no fuese un instrumento pasivo destinado exclusivamente a la transmisión de los conocimientos adquiridos en naciones más adelantadas, sino que trabajase, como los institutos literarios de otros pueblos civilizados, en aumentar el caudal común. Hasta aquí la cita. Agrega luego esta pregunta: ¿hay en esto algo de presuntuoso, de inoportuno, de superior a nuestras fuerzas, como han supuesto algunos? A lo que responde con otra pregunta, cito, ¿estaremos condenados todavía a repetir servilmente las lecciones de la ciencia europea sin atrevernos a discutirlas, a ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de nacionalidad? Si así lo hiciéramos, sigue, seríamos infieles a esa misma ciencia europea y le tributaríamos un culto que ella misma condena. Hasta aquí la cita. Ya durante su estancia en Londres, había anhelado Bello una época dichosa, cito, en que la América, a la sombra de gobiernos moderados y de sabias instituciones sociales, rica, floreciente, libre, vuelva con usura a la Europa el caudal de luces que hoy le pide prestado y, llenando sus altos destinos, reciba las bendiciones de la posteridad. Hasta aquí la cita. Con más énfasis aún, en un estilo propio casi de un manifiesto, se pronuncia Bello en un artículo publicado en 1848 en el Araucano, al observar que, cito, somos arrastrados más allá de lo justo por la influencia de Europa, a quien, al mismo tiempo que nos aprovechamos de sus luces, deberíamos imitar en la independencia del pensamiento. Sigue así, cito, es preciso además no dar demasiado valor a nomenclaturas filosóficas, generalizaciones que dicen poco o nada por sí mismas al que no ha contemplado la naturaleza viviente en las pinturas de la historia y, si se puede, en los historiadores primitivos y originales. No hablamos aquí de nuestra historia solamente, sino de todas. Jóvenes chilenos, aprended a juzgar por vosotros mismos, aspirad a la independencia del pensamiento, bebed en las fuentes. ¿Queréis, por ejemplo, saber qué cosa fue el descubrimiento y la conquista de Hernán Cortés? Bernal Díaz os dirá mucho más que Solís y Robertson. Interrogad a cada civilización en sus obras, pedid a cada historiador sus garantías. Esta es la primera filosofía que debemos aprender de la Europa. Y termina, cito, nuestra civilización será también juzgada por sus obras, y si se la ve copiar servilmente a la europea, aun en lo que ésta no tiene de aplicable, ¿cuál será el juicio que se formarán de nosotros un Michelet, un Guizot? Dirán, la América no ha sacudido aún sus cadenas, se arrastra sobre nuestras huellas con los ojos vendados, no respira en sus obras un pensamiento propio, nada original, nada característico, remeda las formas de nuestra filosofía y nos expropia su espíritu. Su civilización es una planta exótica que no ha chupado todavía sus jugos de la tierra que la sostiene. Hasta ahí la cita. Quien considere hoy la ingente creación iberoamericana en la poesía, en la novela y el cuento, en el teatro, en las obras plásticas, en el pensamiento social, la historia de las ideas y el pensamiento jurídico, podría creer que los votos de don Andrés se van cumpliendo. Pienso, sin embargo, que todavía estamos en deuda con lo que él nos exige, por lo mucho que aún debemos expresar, pero sobre todo por nuestro demasiado escaso aporte a las ciencias puras y a la filosofía, mejor aún, por nuestra inveterada aversión al pensamiento teórico, que es lo que Bello tenía en vista en los párrafos transcritos, lo cual se exhibe bien ya
en el sentido desdeñoso y hasta peyorativo que en nuestros labios suelen adquirir las palabras teórico, teoría. Esto es pura teoría, se dice en forma despectiva. Señala Bello y condena la tendencia de los estudiantes a requerir de la universidad tan solo las técnicas del ejercicio de una profesión. Cito: poquísimos entran en nuestros colegios sin esta aspiración a las carreras superiores, dice en el discurso de 1848 con motivo del aniversario de la universidad, lamentándose luego de la superabundancia de los destinos forenses. Contra esto señala Bello que aún para la mera práctica de una profesión es necesario cultivar la teoría que le sirve de fundamento. Por ello, junto con expresar el anhelo de que se fomenten en Chile los estudios de ingeniería civil y de minas para favorecer el progreso del país, expresa que, cito, las ciencias físicas y matemáticas deberán ser la antorcha que precede y alumbra esta marcha y este gran progreso. Hasta aquí la cita. Pero no se trata solo de hacer teoría para obtener una práctica más eficaz. La teoría posee un valor en sí misma y su cultivo procura placer. Por esto, en la memoria presentada a la universidad en 1854, critica Bello el que generalmente se miren, cito, las ramas que forman esta especie de instrucción como meramente preparatorias para las carreras profesionales, es decir, solamente como un medio y no como un fin importante en sí mismo. En el discurso de instalación de la universidad, dijo Bello lo que sigue, cito: fomentando las aplicaciones prácticas, estoy muy distante de creer que la universidad adopte por su divisa el mezquino cui bono y que no aprecie en su justo valor el conocimiento de la naturaleza en todos sus departamentos. Lo primero, porque para guiar acertadamente la práctica es necesario que el entendimiento se eleve a los puntos culminantes de la ciencia, a la apreciación de sus fórmulas generales. Y lo segundo, porque como dije antes, el cultivo de la inteligencia contemplativa que descorre el velo de los arcanos del universo físico y moral es en sí mismo un resultado positivo y del mayor valor. Y agrega esto: pero no sé si me engaño. La opinión de aquellos que creen que debemos recibir los resultados sintéticos de la ilustración europea dispensándose del proceder analítico, único medio de adquirir verdaderos conocimientos, no encontrará muchos sufragios en la universidad. Hasta aquí la cita. Hoy, a más de 150 años de pronunciadas estas palabras, podemos comprobar que por desgracia se engañaba don Andrés. Los sufragios en la Universidad de Chile, y en casi todas, a mi parecer, las de Iberoamérica, se inclinaron históricamente a ser de tales centros de estudios, sobre todo y ante todo, escuelas profesionales de estudio que han producido abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, eficaces y hábiles, pero en las cuales el cultivo de las ciencias y de la filosofía ha sido descuidado y hasta menospreciado. Permítame ilustrar este hecho con dos anécdotas. Cuando en 1943 Jorge Millas publicó en Chile, a los 26 años de edad, su libro Idea de la Individualidad, uno de los escasísimos en que un iberoamericano no se limita a analizar o explicar una obra ajena, sino que se atreve a proponer una posición filosófica propia, fue obsequiar un ejemplar de él al entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Arturo Alessandri Rodríguez, famosísimo abogado. Este le dijo: perdóneme, Jorge, yo no lo puedo felicitar porque creo que esta clase de libros no se deben escribir entre nosotros. Hace unos pocos años, en 1988, un chofer de taxi me transportó por calles de Santiago junto con otros amigos. Indagó de dónde veníamos y le contestamos que de un congreso de filosofía. Su reacción fue idéntica a la del decano Alessandri. Perdonen, me dijo, pero yo pienso que los chilenos no deberíamos dedicarnos a estas cosas. Presumo que juicios como estos se dan en casi todos los países de Iberoamérica, tal vez por la influencia mal asimilada del positivismo. Esto vale, podrá pensar alguien, para la filosofía. Bien, dejemos a cada cual sus prejuicios. Pero la teoría científica,
¿Por qué ha sido tan escasa la contribución de los iberoamericanos a la matemática, a la física, a la química, a la biología, a la psicología, etcétera? ¿Por qué los pocos que en estas áreas han producido obras de importancia, si bien son celebrados en otras latitudes, de hecho, rara vez forman en sus países escuela, no tienen discípulos ni críticos, no suscitan siquiera polémica? Veo la razón de todo ello en una convicción profunda que se ha dado en la gran mayoría de los iberoamericanos. Es la de una cierta división del trabajo intelectual y cultural. Hay otros, creen muchos, cuya misión es en el mundo pensar. Son europeos, norteamericanos, por excepción algún asiático. Lo que a nosotros nos corresponde, según esta visión estrecha, por desgracia muy generalizada, es solo comprender lo pensado por ellos y aplicar la lección. Es convertir en práctica la teoría que de fuera nos llega. Pensar por nuestra cuenta en esta perspectiva aparece como un desacato a los grandes, a los mayores. Es la transgresión de un interdicto, no por implícito menos perentorio. Es salirnos del lugar modesto que se supone nos ha sido reservado por la historia y que debemos aceptar como el que en efecto nos corresponde. Es justo lo contrario de lo que Andrés Bello esperaba. Pero bueno, según estas prioridades y preferencias en favor de la práctica, de la técnica, Iberoamérica debería poder caracterizarse por un prodigioso despliegue de invenciones y de tecnología. Sin embargo, es obvio que no es así. ¿Por qué? Aquí está el meollo del problema que nos afecta. Aquí está la raíz de un sentimiento de inferioridad que a muchos de nosotros determina, según procuraré mostrar dentro de poco. No pretendo con lo dicho ignorar o disminuir el valor de la lucha tenaz de todos aquellos iberoamericanos que han defendido o realizado ellos mismos estudios e investigaciones de carácter teórico y especulativo. No pretendo desconocer tampoco ciertos éxitos notables que en los últimos decenios se han obtenido en las instituciones y que permiten augurar que la situación descrita habrá de cambiar dentro de poco o vaya cambiando ya de modo favorable. Pero ocurre que estos pocos intelectuales de la teoría, puestos a la defensiva por el generalizado poco aprecio hacia tales áreas del conocimiento en el medio que los rodea, suelen optar por uno u otro de estos dos caminos. O bien renuncian a toda originalidad, a toda vocación radical, a toda innovación radical, y reducen sus pretensiones a glosar de un modo erudito o inteligente algunas de las grandes producciones que nos llegan de la tradición o del pensamiento actual de Europa o Norteamérica, o bien, si se atreven a expresar un pensamiento propio, buscan legitimarlo, como bien señala Miguel Rojas Mix, mediante la referencia ajena valorizante. Esta última actitud tiene el alcance de afirmar que lo nuestro es válido no porque nosotros mismos así lo juzgamos, sino porque otros, allá lejos, europeos o norteamericanos, lo juzgan valioso. Renunciamos con esto a una soberanía cultural que es tiempo ya de restaurar. Para esto es necesario hacerse cargo de que el pensamiento teórico, especulativo, sea filosófico o científico, pese a la sucesión de sus doctrinas, a menudo en pugna unas con otras, contribuye, junto a la imaginación estética, a formar una concepción del mundo, más o menos unitaria y coherente, la cual, a su vez, engendra, en un nivel menor, un sentido común. Ahora bien, esa concepción del mundo y el sentido común que de ella deriva operan como un suelo nutricio que acoge y hace fructificar ciertas iniciativas que rechaza y esteriliza otras. Digámoslo con otra metáfora. Tal concepción del mundo es el contexto que determina el sentido, el alcance y, en definitiva, la suerte de las diversas palabras del discurso histórico de una cultura. Andrés Bello nos ofrece de esto el mejor ejemplo que pueda darse. En un escrito titulado La Asociación en Chile, publicado en el Araucano de 1835, relata, conforme a datos que le proporciona Navarrete, el hecho, no sé bien si verídico o no, de que un oficial de la Marina Española, Blasco de Garay,
logró en 1543, en la bahía de Barcelona, hacer evolucionar un barco movido por el vapor sin el auxilio de remos o de velas. Pese a los aplausos que esta hazaña provocó, dice Bello, ella no tuvo continuidad ni consecuencias, precisamente porque no resultaba tal invento susceptible de aceptación por ausencia de legitimación en la concepción del mundo prevaleciente entonces en España y en Europa en general. Hubieron de transcurrir más de 150 años antes de que Thomas Savery, Denis Papin, James Watt y Robert Fulton lograran con éxitos variables que la máquina de vapor fuera incorporada al acervo de los grandes inventos y utilizada de un modo general, iniciándose con ello la época industrial. Lo que todo esto enseña es que la creatividad cultural e histórica no admite divisiones voluntaristas, que es uno solo el impulso por el que algunos escriben poemas o novelas, otros pintan cuadros, los demás allá proponen teorías diversas o inventan instrumentos y técnicas, y que todo ello, sin exclusión, se refleja en la práctica y en la vida cotidiana. No basta formar hombres hábiles, escribió Bello en un artículo sobre la educación publicado en el Araucano de 1836. Es preciso mejorar la sociedad. Hasta aquí la cita. Mas para mejorar la sociedad hace falta una educación general, en dos sentidos. De una parte, necesario es que la educación se generalice, en el sentido de que llegue a toda la población, de que ofrezca sus desafíos a todos los hombres y mujeres, sin uniformarlos, por el contrario, permitiendo que cada uno, interpelado, movido por la educación, logre expresar mejor su identidad, su singularidad y su diferencia. Cito: yo ciertamente soy de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como la base de todo sólido progreso, como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas, declara Bello en el discurso de instalación de la Universidad de Chile. De otra parte, la educación, y en especial la educación universitaria, ha de ser general en el sentido de adoptar como punto de partida y de preservar como punto constante de referencia aquel saber fundamental hacia el que todas las actividades y ramas de la cultura convergen, en que todas se coordinan y armonizan. De la educación general en este último sentido de la expresión, dice Bello en el mismo discurso que es, cito, indispensable para toda profesión y aún para todo hombre, hasta aquí la cita. No significa, empero, la educación general en este último sentido que estudiantes y estudiosos de la universidad han de dedicar su tiempo a generalizar, peor aún, a generalidades, esto es, a abstracciones vacuas. Quien así lo pensara partiría de un supuesto equivocado. Consiste en la creencia ingenua de que el hombre común, en especial si es ineducado, se enfrenta directamente a lo concreto, hace presa por sí mismo en lo concreto. Esto es caer en lo que Whitehead llamó la falacia de la concreción mal situada. El hombre común, y todos nosotros, en cuanto somos hombres comunes, y desde luego los más jóvenes, vive de partida en lo abstracto, juzga según conceptos ya hechos a los que reduce la riqueza de la realidad y que provienen de abstracciones que casi siempre la sociedad o su medio le han impuesto. Habla así el hombre común desaprensivo de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes y de los viejos, de los buenos y de los malos, de los blancos y de los negros, sin advertir que, como bien escribía Rilke, estas palabras y otras similares en rigor no admiten plural, sino solo singular. La educación general debe arrancar al joven de esas abstracciones toscas que ha hecho suyas de un modo inconsciente. Debe procurar darle acceso a la realidad concreta a la que ha de enfrentarse para vivir, pero para esto muchas veces hay que pasar por abstracciones no ya toscas, sino sutiles, precisas, científicas, teóricas, que sirvan a este propósito, que sean mediadoras entre nosotros y lo concreto aún no aprehendido que nos espera y nos llama. Las de las matemáticas, de la física, de la biología, de la sociología, de la psicología, de la economía, de la geografía, etc. Ya hay que aprender, además de los artistas, de los poetas, de los grandes textos literarios, de los historiadores, el modo ejemplar como logran exhibir y celebrar a veces la realidad concreta que en su hora captaron, enseñándonos con ello a hacerlo también por nuestra cuenta. En esta perspectiva, lo general de la educación no debe asociarse a generalizaciones,
sino que fiel al radical de la palabra gen en latín y griego del sánscrito han, remite a generar, a engendrar la comprensión de lo que es la realidad y a penetrar creadora, procreadoramente en ella. Claro es que no son generales los estudios si no están integrados y coordinados entre sí, de donde resulta la conveniencia de organizarlos en una facultad como se ha hecho en algunas universidades de Norte e Iberoamérica. Esto mismo con todo no basta. Preciso es que la Facultad de Estudios Generales, lejos de operar como instancia remedial de insuficiencias que los estudiantes universitarios traen consigo, lejos de ser tan solo una facultad básica para estudios ulteriores, se constituya en una genuina facultad de cultura, según la propuesta de Ortega y Gasset que uno de los ponentes de este encuentro recordó. Una facultad tal que no estaría solo en los comienzos de los estudios universitarios, sino que se extendería verticalmente hasta llegar a los estudios de posgrado. No solo presenta las diversas disciplinas según el quehacer específico de quienes la cultivan, sino como partes u órganos del todo que la cultura ya es o va siendo en virtud de nuestras propias iniciativas. Quiero decir con esto que esta facultad, además de general, habría de ser central, es decir, operaría como la plaza mayor de la institución universitaria. En ella y por ella podrían abordarse los temas y problemas interdisciplinarios y multidisciplinarios, podrían conversar en ella e intercambiar puntos de vista y teorías, acaso discutir un historiador y un físico, un poeta y un matemático, un antropólogo y un lingüista. Todas las facultades se tocan, escribió Andrés Bello. Pienso que una facultad como la que he descrito es el lugar óptimo para promover y cumplir este contacto. Si nuestras universidades aspiran a insertarse de un modo efectivo y creador en la realidad, ante todo es necesario generar en ellas conciencia de la grave situación a que se enfrenta la sociedad contemporánea en general, la de los países de Iberoamérica en particular. El señor rector de Cochabamba y el de la Universidad de la República de Uruguay nos recordaron en días pasados que según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 20% más rico de la humanidad recibe el 82,7% de los recursos del planeta, al tiempo que el 20% más pobre solo dispone del 1,4% de tales recursos. Cabe considerar además que conforme a tan autorizada fuente, esta desproporción ha venido aumentando y seguirá haciéndolo si nada se hace para revertir tal movimiento. Las tendencias favorables de nuestras sociedades, apuntadas por el señor rector de la Universidad de Córdoba, el paso de una sociedad agraria a otra urbana, la general alfabetización de la población, la incorporación de la mujer a la vida civil, el fortalecimiento del Estado, no impedirán, por cierto, que la disparidad económica siga acentuándose. Ahora bien, el que un número cada vez menor de personas llegue a ser cada vez más rico, al tiempo que un número cada vez mayor de personas se vuelve cada vez más pobre, no es un fenómeno pasajero, no es un episodio, es un proceso generado por las estructuras mismas de las sociedades en que vivimos. Sabremos, si así lo aceptamos, que debemos alterar profundamente estas estructuras, pero ya no tenemos, si es que alguna vez tuvimos, un modelo acreditado sobre cómo y en qué dirección hacerlo. Se trata pues de un problema social y político, teórico, aún no resuelto, que luego podrá provocar una práctica efectiva de cambio social. Es mi convicción que las universidades iberoamericanas no deben ni pueden eludir este problema. Miremos las cosas desde otro ángulo. La humanidad, por primera vez en la historia, dispone hoy de los medios tecnológicos necesarios para alimentar y ofrecer bienestar a todos los habitantes de la Tierra. De aquí deriva que el fenómeno de la pobreza aparezca como un escándalo intolerable a nuestros ojos. Esto se da conjuntamente con el hecho asombroso de que en virtud de la sustitución del modo de producción industrial que empleaba y explotaba enormes contingentes de trabajadores por el postindustrial, llamémosle electrónico, informático, cibernético, como se quiera, las máquinas tienden cada vez en mayor medida a realizar las tareas que antes requerían trabajo humano.
Puede decirse por esto que las máquinas usurpan el trabajo de los seres humanos, que en números cada vez más abultados quedan marginados de las tareas productivas y distributivas de la sociedad, y que ellos sufren de esta situación, se sienten humillados por ella. ¿Cómo cambiar la sociedad de modo tal que los seres humanos que hoy no tienen empleo puedan pensar legítimamente, no ya que pierden su trabajo para ir a caer en la pobreza y en la indignidad, no ya que carecen de trabajo, sino que ganan tiempo libre del que podrán disponer para su mejor realización personal, social y cultural? Esto implica reconocer, proclamar y hacer efectivo un derecho nuevo, el que los seres humanos de hoy, y sobre todo los de mañana, tienen de exigir condiciones de vida satisfactorias como dividendo del progreso tecnológico cumplido con dolor, sudor y sangre durante siglos por sus antepasados del mundo entero. Crear y generalizar la conciencia de este derecho, legitimar su ejercicio y proponer los cambios sociales necesarios para que pueda ser ejercido con eficacia, se me aparece como tarea prioritaria de las universidades del mundo y muy en especial de las de nuestro mundo iberoamericano. No solo esto, tales universidades del mundo y de Iberoamérica en especial tienen por misión enseñar a convertir el mero tiempo libre en labor creadora que conduzca a la autorrealización personal y comunitaria. Conviene, para terminar, volver la atención hacia nuestros países, aunque en verdad nunca la he apartado de ellos. Nuestro continente iberoamericano sabe bien, en el trasfondo de su conciencia histórica, que heredero de una Europa que sigue viva e interlocutor de los poderosos Estados Unidos, reúne en sus vastos territorios, en forma si no armoniosa, al menos dramática, miembros o representantes de todas las razas humanas y de muy diversas tradiciones. Lo señaló Vasconcelos, quien por esto pronunció esa oración que aparece hoy como lema en el frontispicio de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi boca hablará el Espíritu. Yo preferiría decir, por mi boca hablarán todas las voces de la humanidad, con lo cual quiero indicar que todas estas voces hablarán por nuestra boca juntas, aunque no caótica ni cacofónicamente, no acallándose unas a otras, sino en busca de un discurso integrado en una superior polifonía. Los iberoamericanos tenemos conciencia de un destino universal, histórico y cultural que es nuestro deber cumplir, si bien a menudo, fascinados y hasta enajenados por luces, en ocasiones solo por fuegos fatuos que nos vienen de fuera, renunciamos a realizarlo y caemos en la tentación de no ser más que discípulos, a veces de dudosos maestros. Cuando esa conciencia se explicita y agudiza en nosotros, sentimos con dolor que estamos en mora con tal destino. Tiempo es ya de realizarlo si no queremos que la homogeneización del mundo que la difusión de algunas culturas dominantes provoca hoy nos prive de él, nos lo disuelva. Realizar un destino individual o colectivo es casi siempre el resultado de un acto libre, en el sentido que Bergson atribuía a esta locución de expresar la personalidad entera, contrapuesta por una parte a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y por otra a la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles instintos del corazón humano. La libertad, así entendida, escribió Andrés Bello, es el tema de la universidad. Gracias. Se procede a continuación a la entrega de distinciones honoríficas de alumnos correspondientes al curso 1992-1993. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ángel López Piñeiro, secretario general de la Universidad de Extremadura.
Muchas gracias, señor rector. La Universidad de Extremadura, con estas distinciones, quiere premiar la labor del estudiante al término de la realización de los distintos estudios. Se entregarán en primer lugar las correspondientes a los alumnos distinguidos para seguir con los premios extraordinarios de licenciatura y finalizaremos con los premios extraordinarios de doctorado. Con la mención de alumno distinguido, la universidad galardona a aquellos alumnos que en el año académico, dentro de cada centro y en la consideración de todos sus cursos, obtengan el mejor expediente personal que no podrá ser inferior al de notable. Con la mención Premio Extraordinario de Licenciatura, la universidad galardona a aquellos alumnos que, habiendo terminado los estudios de licenciatura, realizan las pruebas para la colación del grado de licenciado y obtienen una calificación de sobresaliente. Y con la mención Premio Extraordinario de Doctorado se entiende la distinción otorgada a los alumnos en atención a su expediente personal e importancia de la tesis doctoral. A continuación, van a ir siendo nombrados los interesados que subirán al estrado para recibir el diploma acreditativo de su distinción. Comenzaremos por los alumnos distinguidos que han sido propuestos por los respectivos centros. Escuela Universitaria Politécnica de Mérida, doña María Isabel Muñoz López. Don Isidro Jaraiz Arroyo. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Plasencia, don Raúl Bayán Isado. Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital Provincial de Badajoz, don Miguel Ángel Serrano Berrocal. Escuela Universitaria de Enfermería de Mérida, doña Manuela Mateos Sánchez. Escuela Universitaria de Enfermería de la Seguridad Social de Badajoz, doña María Manuela Macías Fermoselle. Centro Cultural Santana, doña María Elena Pérez González. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Cáceres, don Alberto Rincón del Amo. Escuela Universitaria de Enfermería de Cáceres, doña María Isabel Castro Canelada. Escuela Politécnica don Jesús Ángel Torrecilla Piñero. Escuela de Ingenierías Industriales don José Antonio Laín Vázquez. Escuela de Ingenierías Agrarias doña Ana María Arroyo Delgado. Escuela Universitaria del Profesorado DGB de Cáceres, doña Juana María Pizarro Collado. Doña María Ramos Méndez. Y don Francisco Flores Mancebo. Escuela Universitaria del Profesorado de GB de Badajoz, doña Inés María Carmona Carmona. Doña Consuelo Cumplido Gutiérrez.
y doña Margarita Matador Pérez. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Carlos Alberto Seco de Herrera Benítez. Facultad de Derecho, don José Ignacio Navarro Méndez. Facultad de Medicina, don Ignacio Fernández Portales. Facultad de Filosofía y Letras, don Juan Luis González Carballo. Y don Jesús Montero Melchor. Facultad de Ciencias, don José María Escola Sáez. Don Jesús Montanero Fernández. Don Francisco Martín Romero. Don Rafael Martín Ledo. Y doña Gemma Isabel Buzo Sánchez. Comenzamos a continuación con las correspondientes a los premios extraordinarios de licenciatura que han sido propuestos por los respectivos centros. Facultad de Veterinaria, Facultad de Ciencias, don Manuel Ángel Baños Cardoso. Don Juan Antonio Méndez Sierra. Y don Matías Hidalgo Sánchez. Finalmente, a propuesta de la Comisión de Doctorado, en el curso 92-93 se han otorgado los siguientes premios extraordinarios de doctorado. Facultad de Veterinaria, don José Manuel Fuentes Rodríguez. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Joaquín Teixeira Quirós. Facultad de Derecho, don Ángel Álvarez Morales. Facultad de Medicina, doña Ana Macarro Merino. Y doña Mercedes Guerra Camacho. Facultad de Filosofía y Letras, doña María Luisa Harto Trujillo. Facultad de Ciencias, don Luis Díaz García Tuñón. Y doña Teresa González Montero.
A continuación, se procede a la entrega de reconocimientos de la Universidad de Extremadura a instituciones y personas en su 20º aniversario. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ángel López Piñeiro, secretario general de la Universidad. Muchas gracias, señor rector. La Universidad de Extremadura celebra en este curso académico 1993-94 el 20º aniversario de su creación. Su existencia, aparte del apoyo general de la sociedad extremeña y de las autoridades civiles del momento, no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de instituciones de carácter privado que generosamente ofrecieron todo su esfuerzo personal y de infraestructura en los instantes de su nacimiento. Esta actitud de servicio hemos querido simbolizarla en dos instituciones a las que la Universidad de Extremadura, en este acto solemne, quiere expresar públicamente su reconocimiento. A la Congregación Salesiana, por haber facilitado sus propios edificios para que tuviera cobijo la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, primer centro universitario en Badajoz, dependiente entonces de la Universidad de Sevilla, y a la Fundación Fernando Balondo Calaf, por haber cedido las instalaciones que servirían para albergar al Colegio Universitario, embrión de la Facultad de Filosofía y Letras y por entonces dependiente de la Universidad de Salamanca. A continuación, el señor rector hará entrega de una placa conmemorativa de tal reconocimiento al excelentísimo señor don Ramón Zapatero Gómez, gobernador civil de Cáceres, en calidad de presidente de la Fundación Balondo Calaf, y a don Ladislao Rubio Bravo, en representación de la Congregación Salesiana en Badajoz. Por favor, quiere acercarse al estrado el excelentísimo señor don Ramón Zapatero Gómez. Al estrado don Ladislao Rubio Bravo. La Universidad de Extremadura, también en su 20º aniversario, quiere reconocer a continuación la labor desarrollada por algunos miembros de la comunidad universitaria que llevan en el desempeño de sus funciones, tanto académicas como no académicas, 20 años. Es nuestro deseo el mantener con carácter anual y con motivo de la celebración de este acto solemne esta manifestación de reconocimiento que hoy realizamos. Vamos a proceder a continuación a nombrar, según el centro actual de destino, las personas que recibirán esta mención en el presente curso académico. Servicios Centrales de Badajoz: doña María José Gallardo Venegas, don Pedro Hurtado Sánchez, doña Faustina Sansegundo Cedeño y don Francisco Javier Viguera Lobo. Servicios Centrales de Cáceres: don Ángel García Garzón, don Romualdo Rabanillo Grajera. Escuela de Ingenierías Industriales: don Manuel García Barrero, don Benito Maedero Balsera, don Antonio Ramiro González y doña Guadalupe Ruiz Macías. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Badajoz: don Eugenio Cortés Gómez, don Joaquín Pérez Campos y don Pedro Ruiz Macías. Escuela de Ingenierías Agrarias: don José Luis Arrobas Vaca, don José Benito Hernández, don Manuel Cáceres Calvillo, doña Antonia Galán García, doña María Gracia Cárdenas Soriano, doña Leonor Fernández Pizarro, doña María de los Ángeles Fraire Rubio, don Juan Andrés Martín Martín, don Leopoldo Olea Márquez de Prado y don Luis Rodríguez Arias Bernaldez. Escuela Universitaria del Profesorado de GB de Cáceres:
don Enrique Barcia Mendo, don Francisco Caja Peña, doña Emilia Domínguez Rodríguez, don José Gozalo Moriñigo, doña Isabel Guzmán Sánchez, doña Carmen Eras Pablo, don Miguel Antonio Luceño Rubio, doña Pilar Marcos Álvarez y doña Prásede Santano Galeano. Escuela Universitaria del Profesorado de GB de Badajoz, don Eduardo Barajas Salas, doña Juliana María Contreras Villalobos, don Ricardo Luengo González, doña María Encarnación Masot Martínez, doña María José Mateos Carrera, don Manuel Mayorga Arias, don Constantino Ruiz Macías, doña Joaquina Sánchez Arnes, doña Felicidad Sánchez Pascua, doña María Luisa Vega Moreno y don Manuel Bizuete Carrizosa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Teresa Valero González. Facultad de Derecho, doña María Dolores Calvarro Camisón, don Juan Manuel García Gúndez Jiménez, don Juan Francisco Gómez Morgado y don Pedro Gómez Morgado. Facultad de Medicina, doña Antonia González Álvarez, don Luis Moreno Reis, don Juan José Peña Bernal y don Federico Suárez Caballero. Facultad de Filosofía y Letras, don Gonzalo Barrientos Alfajeme, don José Antonio Collazo Criado, don Martín García Martínez, don José Manuel González Calvo, doña María del Mar Lozano Bartolosi, don Santiago Municio García, doña Ángela Palacios Martín, don Miguel Ángel Rebollo Torio, doña María Jesús Sánchez Blanco. Facultad de Ciencias, don Fernando Díaz Pereira, doña María Jesús Liso Rubio, doña Rosa Polanco Amador y doña Blasa Sansegundo Cedeño. Dado que la entrega personal a cada uno de los compañeros que han sido anteriormente indicados alargaría excesivamente el presente acto académico, hemos creído conveniente simbolizar dicha entrega en 4 personas, 2 profesores y 2 miembros del personal de Administración y Servicios. En fecha próxima organizaremos en los respectivos rectorados los actos necesarios para que cada uno de los miembros de la Universidad de Extremadura señalados reciban el correspondiente reconocimiento. Por favor, quiere acercarse al estrado a recibir esta distinción doña María Dolores Calvarro Camisón, administradora de la Facultad de Derecho. Doña María Jesús Liso Rubio, catedrática de Universidad, Facultad de Ciencias. Doña María del Mar. Doña María del Mar Lozano Bartolosi, catedrática de Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. Y don Francisco Javier Viguera Lobo, jefe de la sección de Gestión Económica, Servicios Centrales.
Excelentísimos señores rectores y responsables de las universidades participantes en el encuentro de rectores iberoamericanos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del Consejo Social y del claustro de la Universidad de Extremadura, compañeros de la Universidad de Extremadura, profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios, señoras y señores. La Universidad Española celebra en el día de hoy la festividad de su patrono, Tomás el Santo de Aquino. La Universidad de Extremadura se une en este sencillo y a la vez ritual acto a una tradición académica arraigada ya entre la comunidad universitaria. Sean mis primeras palabras, como es de justicia, de agradecimiento a todos los que con su presencia quieren testimoniar el aprecio personal e institucional que la universidad les merece y de esa manera se aprestan a compartir con los universitarios extremeños los momentos de esta celebración. Agradecimiento especial al doctor don José Echevarría por su magnífica disertación sobre don Andrés Bello y la Universidad Iberoamericana. Sin duda sus palabras han sido un excelente epílogo para los que en estos días hemos compartido en un debate franco e integrador preocupaciones y proyectos que ojalá cristalicen en realidades fructíferas para nuestras universidades. Mis palabras no van a ser muchas, más bien pretendidamente escasas, las suficientes para transmitirles alguna que otra reflexión o sentir sobre los hechos que en el día de hoy se están desarrollando y que conforman un variado mosaico de significaciones y símbolos. En primer lugar, la conmemoración de un patrono, Tomás de Aquino, ejemplo como pocos, incluso para el universitario actual, de intelectual consecuente en los tiempos ciertamente difíciles que le tocó vivir, a caballo entre la oscuridad de una Edad Media que se iba y el amanecer de un Renacimiento dispuesto a desempolvar saberes escondidos. Integrador como poco en una intencionada síntesis de realidades aparentemente opuestas, la razón y la fe, las ideas y las cosas, lo viejo del espíritu medieval y lo nuevo de los humanistas. Buscador, en una palabra, de la verdad, mediante el alumbramiento y la transmisión rigurosos y críticos del saber y del conocimiento. La figura de Tomás de Aquino se nos ofrece a los universitarios de cualquier tiempo y latitud como paradigma de una actitud comprometida y responsable ante la ciencia y, consecuentemente, también ante la vida. En segundo lugar, la Universidad de Extremadura ha hecho patente su reconocimiento a los alumnos y alumnas que han demostrado en las diferentes titulaciones y especialidades un aprovechamiento excepcional. Junto al reconocimiento, una vez más, la decidida apuesta en el seno de la institución universitaria por una ética cada vez más necesaria del esfuerzo. A veces da la impresión de que trazamos a nuestros jóvenes caminos excesivamente fáciles por los que transitar con comodidad y despreocupación. El acceso a la enseñanza superior y la consecución de un título universitario han de ser sentidos como un derecho que exigir, pero también como un deber de cuyo cumplimiento hay que dar cuenta sin ningún tipo de excusas a la sociedad que lo proporciona. Sé que hablar de responsabilidad, esfuerzo o rigor atemoriza a más de uno, pero lo que se reconoce a fin de cuentas en la entrega de distinciones a estos alumnos universitarios es eso. Mi más sincera felicitación a ellos y a sus familias y los mejores deseos de que encuentren en la sociedad un sitio adecuado a su esfuerzo. En tercer lugar, la Universidad de Extremadura ha querido, en el marco de su 20º aniversario, reconocer pública e institucionalmente los esfuerzos de colectividades y personas en los difíciles momentos de su creación y crecimiento. Todos sabemos que las grandes empresas se han llevado a cabo con el esfuerzo solidario de muchos anónimos participantes, y lo digo no porque se desconozcan sus nombres, a quienes la institución con generosidad
ha de mostrar hoy público agradecimiento. Pocas cosas han de resultar, creo yo, a la vez tan hermosas y tan satisfactorias para uno como ayudar, aunque sea de manera humilde y limitada, a esa obra colectiva que se denomina construir el futuro y que en esta ocasión tiene su concreta plasmación en el nacimiento y consolidación de la Universidad de Extremadura. Este es el sentido exacto que hay que dar a la entrega de las placas conmemorativas a la comunidad salesiana de Badajoz y a la Fundación Balón do Calaf. Idéntico significado tiene la mención de todos los miembros de la comunidad universitaria extremeña que han prestado sus servicios en la misma durante estos 20 años de universidad. Muchas pequeñas o grandes historias y muchas vidas dedicadas y en alguna ocasión entregadas en su totalidad y hasta el final a la única empresa que se nos ha encomendado por parte de la sociedad: generar el saber y transmitirlo en los diferentes aspectos del enseñar, investigar y extender la cultura. A todos estos compañeros y compañeras de la Universidad de Extremadura, mi personal agradecimiento. Permítanme, para finalizar, dedicar unas palabras a un acontecimiento universitario que ha tenido lugar en estos últimos días en el seno de nuestra comunidad y cuya última página se escribe en este acto solemne de la festividad de Santo Tomás. Me refiero al encuentro de rectores iberoamericanos, la mayor parte de los cuales hoy nos acompaña. Como ya tuve ocasión de expresar en la inauguración del encuentro, en otoño de 1992 tenía lugar, en presencia de sus majestades los reyes de España, la firma del convenio entre la Junta de Extremadura y la propia Universidad Extremeña, por el que se creaba el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación Iberoamericanos. Nacía el centro con la firme voluntad de cumplir de esa manera con el mandato estatutario de ambas instituciones: estrechar las relaciones de cualquier tipo con los países iberoamericanos y sus instituciones culturales y de investigación. El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación Iberoamericanos, desde la sencillez de sus planteamientos y venciendo, tal como adelantó el rey don Juan Carlos, el peligro de que todo se extinguiese tras el 92, ha iniciado con grandes dosis de modestia y ojalá también que de eficacia una firme andadura, uno de cuyos pasos ha sido la celebración de este encuentro de rectores iberoamericanos. Su finalidad y papel han estado bien a las claras, expresados sin ambajes en la propia convocatoria. El centro quiere servir de encuentro, de expresión sincera de pareceres y actitudes, sin protagonismos trasnochados por parte de nadie, en la convicción de que la puesta en común de igual a igual de diferentes posiciones y respuestas enriquece sin duda los propios planteamientos. En los días que ha durado el encuentro, los responsables de las distintas universidades participantes, así como el señor director de Enseñanza Superior de la UNESCO, hemos tenido la ocasión de analizar y ahondar en nuestras relaciones, en el uso de nuestros recursos, en la apertura o afianzamiento de vías de intercambio y en el establecimiento de caminos siempre de ida y vuelta por los que avanzar desembarazada y solidariamente nuestras instituciones. La declaración final, basada en el convencimiento de que el desarrollo de los pueblos puede y debe beneficiarse de la colaboración e integración de nuestras universidades, se ha concretado en la creación de una red universitaria denominada Extremadura, que agrupa a las universidades participantes y que comportará, entre otros, la constitución de un banco de datos con información y catalogación de los recursos humanos y técnicos, la creación de una cátedra UNESCO con la denominación Comunidad Iberoamericana, Universidad, Cooperación e Integración, la institucionalización de un premio a la mejor tesis de posgrado de temática iberoamericana, la edición de un anuario interuniversitario iberoamericano, el establecimiento de políticas de intercambio de novedades editoriales, así como de coedición y coautoría. Desde aquí, y en un día tan señalado como el de hoy, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los participantes en este encuentro por su espíritu de trabajo y de colaboración. Ellos son los auténticos, y perdónenme la expresión, culpables
de que se haya tenido un final fructífero. Como ya he tenido durante estos días la ocasión de manifestarles, por última vez les repito, queridos rectores y vicerrectores, la Universidad de Extremadura se siente orgullosa de poder acogerles. Y termino. Sin una obsesiva pretensión, en este acto se han dado cita dos acciones, quizás anverso y reverso de la misma moneda. De una parte, el reconocimiento de la Universidad extremeña de aquello que les es propio, sus alumnos distinguidos, sus instituciones y personas en lo que ya va siendo mayoría de edad. De otra, el reconocimiento de aquello que igualmente les resulta necesario, su relación con las demás universidades, es decir, la convicción firme de que hemos de crecer en colaboración y solidaridad. Yo creo que por eso en nuestro escudo universitario aparece un árbol, el de la encina, para recordarnos que nuestro desarrollo pasa por un enraizamiento en lo nuestro, en el reconocimiento de nuestra identidad, pero sin olvidar que las ramas de ese árbol han de cruzar nuestras propias tapias y tejados para alcanzar una dimensión universal y solidaria de nuestro cotidiano quehacer. Muchas gracias. Se levanta la sesión.